Hoy vamos a ver uno de los temas muy importantes, la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Vamos a comenzar con este tema porque esto nos va a llevar a dos temas más, que son imágenes eclesiológicas. Hoy vamos a ver la imagen del nuevo pueblo de Dios. Después vamos a ver la imagen de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Y después vamos a ver la imagen de la iglesia como templo del Espíritu Santo. Es por eso que vamos a iniciar con este primer tema, que es uno de los temas apasionantes y que tenemos que tener mucha atención porque fíjense, hermanos, que es una de las imágenes que ha rescatado el Concilio Vaticano II porque de alguna manera se había perdido. Ciertamente, cuando nosotros nos empezamos a estudiar la iglesia, nos vamos a dar cuenta que uno de los temas centrales de la iglesia es la comunión. La iglesia, en este caso, es, si bien es cierto, es la comunión expresada en la Santísima Trinidad que mirábamos el día martes. Pero existen algunas imágenes eclesiológicas que son muy importantes, como esta imagen eclesiológica de la iglesia como pueblo de Dios. Y yo quisiera citar literalmente lo que dice la Lumen Gentium en el numeral 6. Como en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone muchas veces bajo figuras, así ahora la íntima naturaleza de la iglesia se nos manifiesta también bajo diversos símbolos de la vida pastoril, de la agricultura, de la construcción, de la familia y de los esponsales que ya se vislumbran en el libro de los profetas. Este numeral 6 me gustaría que le pusieran de la Lumen Gentium una especial atención, porque nos va a mostrar las diferentes imágenes eclesiales que vamos a encontrar. La iglesia es un redil, la iglesia es la labranza de Dios, la iglesia es la edificación de Dios, la iglesia es familia, la iglesia es la Jerusalén de arriba, y son imágenes muy importantes que nos ayudan a entender también la iglesia. Pero el Concilio Vaticano II se quedó, o más bien desempolvó esta imagen eclesiológica del nuevo pueblo de Dios. Y tenemos que regresar a lo que yo les decía, que para que la iglesia surge también de un designio del Padre, de un mandato, de algo que Él quería, desde su voluntad quería en la iglesia. Y esta dimensión tan importante de la iglesia como pueblo de Dios nos va también a acercar bastante al conocimiento pleno del misterio de la iglesia y de la realidad de la comunión eclesial. Un poco de la terminología. Bien. En el Nuevo Testamento, recordémonos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Van a haber tres palabras o tres términos que van a expresar el pueblo, la palabra pueblo. Primero que nada tenemos laos, ¿verdad? Lo subrayo aquí con rojo. Etné y la eclesía. Este último término, recordémonos que lo estudiamos ya en la primera sesión y hablábamos y decíamos que es la convocación de la misma comunidad, pero que este término también se traduce con el cajal del Yahvé, la convocación de la comunidad judía, de la sinagoga, que Cristo mismo como buen judío participaba en ella. Ciertamente hablamos de que es un pueblo que es convocado, que es un pueblo llamado, pero en esta realidad hablamos de que es un nuevo pueblo de Dios, según el Nuevo Testamento. Los escritos paulinos y las cartas de Pedro manifiestan
una realidad de la iglesia que en base al pueblo de Israel existe continuidad y discontinuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ciertamente como nuevo pueblo de Dios, al salir del pueblo de Israel, nosotros seguimos siendo un pueblo que Dios ha querido, que Dios lo ha pensado, que Dios lo ha amado y que Dios le ha perdonado. Es un pueblo en donde también Él tiene como destinatario de las promesas mesiánicas. Pero por otra parte, también es un pueblo, ahora visto desde la perspectiva de la iglesia, que tiene la capacidad de vivir, valga la redundancia, en la vida en Cristo. Y aquí cuando hablo vivir en Cristo, estamos hablando de que ya no formamos parte del pueblo de Dios como lo tenía el pueblo de Israel por medio de la circuncisión. Antes, para formar parte del pueblo de Dios, era muy importante el tema de la circuncisión, y es uno de los temas que recuérdense que se va a ahondar en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, que se le ha denominado el primer concilio de Jerusalén, estando como autoridad Santiago, Pedro, Pablo y Bernabé, que era en este caso que iba con Pablo en los diferentes viajes. Y era una de las cuestiones que hablaban, ¿se tienen que circuncidar o ya no? ¿Verdad? Para nosotros, como nuevo pueblo de Dios, nosotros pasamos a formar parte de este nuevo pueblo de Dios por la fe, especialmente por medio de un sacramento, el bautismo. Ahí se enraiza totalmente la experiencia de sentirnos un nuevo pueblo de Dios. Ya las dimensiones que se observaban del pueblo de Israel para pertenecer al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, se dejan. Por eso se habla de discontinuidad. Hay continuidad, pero hay discontinuidad en cuanto que en observancias de esta categoría ya no se siguen. Ahora sabemos que nos accesamos al pueblo de Dios por medio de la fe, especialmente por medio del sacramento del bautismo. Existe una eclesiología, como ya hemos venido viendo en la Sagrada Escritura, en los sinópticos, en los escritos juánicos, en los escritos paulinos. Pero hay una dimensión muy importante que hoy se quiere empezar a retomar. La conciencia de ser pueblo de Dios, dice el autor que yo sigo, que más o menos desapareció en el siglo V. Obviamente ahí empezaron a surgir otras imágenes como el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero el Concilio Vaticano II, después de 10 siglos, empieza a retomar de nuevo la figura tan importante de ser pueblo de Él. Y es por eso que, si ustedes miran el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium en su primer capítulo inicia con el tema del misterio de la iglesia. Después va a seguir con el tema del pueblo de Dios. Pero fíjense, queridos hermanos, y como tercer capítulo, el tema de la jerarquía. Pero en las primeras lecturas que se le dan a la Lumen Gentium, esto no era así. Antes era en el segundo capítulo, igual el primer capítulo, el misterio de la iglesia, pero en el segundo capítulo no estaban poniendo el pueblo de Dios, sino que ponían la jerarquía, y como tercer capítulo, la imagen del pueblo de Dios. Después de hacer una reflexión concreta, ellos van a decir en este caso que hablar del misterio de la iglesia hace que se prolonga la experiencia del pueblo de Dios. Y por eso es que en el segundo capítulo vamos a encontrarnos, si ustedes miran la Lumen Gentium en el segundo capítulo, la imagen del pueblo de Dios. Cuando hablamos de un pueblo, estamos hablando de un pueblo que peregrina, que camina, que hace experiencia de fe, que es acompañado. Y en este caso,
Cuando hacemos referencia a un pueblo, teológicamente hablando, queremos ver que es un pueblo que es llamado, que es convocado, que tiene una vocación, pero que también tiene una misión. Y estos son los puntos elementales del por qué el Concilio Vaticano II le va a dar un mayor realce a la imagen del pueblo de Dios. Además, es un pueblo que tiene algo en común, la dignidad. Fíjense que esto es un tema muy importante, porque todos nosotros tenemos algo que nos hace tener la misma, si ustedes quieren hablar de categoría o lo que nos hace iguales a todos, es la dignidad. Y el pueblo nos recuerda esto, ¿verdad? Somos iguales en la dignidad, y por el hecho de tener esta dignidad y el ser iguales a todos, nos hace en este caso respetarnos los unos a los otros. El tercer capítulo del pueblo de la Lumen Gentium va a hablar de la jerarquía. Y por eso yo le decía al hermano, que creo que preguntó en el encuentro que tuvimos anteriormente, que cuando hablamos de jerarquía no estamos hablando de una cuestión piramidal. Estamos hablando que la jerarquía debe ser vista desde un servicio al pueblo de Dios. Y aquí quisiera yo caer en algo que es muy importante para cuando hablamos de el servicio al pueblo de Dios. Nosotros, gracias a pertenecer al pueblo de Dios en este caso, Dios mismo ha querido darnos la apertura a ser parte del pueblo de Dios. Ya lo decía, por medio de la fe, especialmente por medio del sacramento del bautismo. Pero fíjense, queridos hermanos, que hay algo que es muy importante hablar y que yo hoy quisiera que sea un punto también para ustedes de reflexión. El sacerdocio común. A mí me da un poco de pena que a veces de esto no se hable en los grupos, en las comunidades, en las hermandades, en las cofradías, en las pastorales y en la vida de la iglesia. Creo yo que es un tema que hay que retomar. Y aquí me voy a guiar del numeral 10 de la Lumen Gentium, al hablar del sacerdocio común. Les voy a presentar ahora, en este caso, este documento. No sé si lo pueden ver, ¿sí? ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, padre. Muy bien. Sí, padre. El numeral 10 de la Lumen Gentium va a hablar del sacerdocio común. Y recordémonos que toda la experiencia sacerdotal la encontramos en la carta a los Hebreos. Y dice, Cristo, Señor Pontífice, tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo lo hizo reino de sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, Cristo ha querido compartir su sacerdocio con nosotros. Y por eso nos ha dado la posibilidad de tener el sacerdocio común. Nosotros desde el día de bautismo participamos del triamúnera, es decir, de los tres oficios de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Y los que son bautizados, va a decir la Lumen Gentium, que son personas consagradas. Y aquí es donde yo difiero un poco, porque a veces me dicen, padre, es que usted está consagrado. Y yo le digo, usted también. Ciertamente yo el día de mi ordenación sacerdotal me consagraron las manos con el santo crisma para poder en este caso convertir las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo.
pero usted también está consagrado. Usted está consagrado con el Santo Crisma. ¿Se recuerdan ustedes cuando fueron bautizados en dónde se les ungió con el Santo Crisma? ¿En qué parte del cuerpo? En la frente, Padre. Bueno, en la actual liturgia dice que se unge al niño en la coronilla. En la coronilla. ¿Verdad? En la coronilla. Y se le unge a la persona en la coronilla como decir, está consagrado, está sellado. Los bautizados son consagrados. Todos estamos consagrados. Y aquí viene un punto importante del por qué merecemos respeto todos nosotros. Tú eres consagrado. Y ser consagrado significa que eres propiedad de Dios. Le perteneces a Dios. Aquí voy a tirar una pedrada a nuestro propio techado. La liturgia dice que se consagran las personas, los templos, las catedrales, algún vaso sagrado, pero nunca dice que se consagren imágenes, ¿verdad? Ahí creo yo que es una tarea pendiente del por qué pues sean en este caso que se han consagrado imágenes. No quiero entrar en tema de discusión, pero la liturgia no manda esto. Obviamente podríamos dar respuestas que es una tradición, que está arraigada en la piedad popular, pero lo que sí habla la liturgia es de consagrar a las personas. Y fíjense que esto es muy importante porque desde el momento en que nosotros somos consagrados, queridos hermanos, pasamos a formar parte de la iglesia y somos personas que pertenecemos a Dios. Somos personas que somos propiedad de Él. Pero el hecho de ser consagrados y de ser sacerdotes, porque estamos hablando del sacerdocio común, porque también está el sacerdocio ministerial, del que voy a hablar después. Cuando yo digo que somos parte del sacerdocio común de Cristo, estamos diciendo que también debemos de participar en las dimensiones litúrgicas como sacerdotes, que somos desde la perspectiva del sacerdocio común. Y es ahí en donde, por medio de la perseverancia en la oración y en la alabanza a Dios, va a decir la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1, hemos de ofrecernos como hostias vivas, santas y gratas a Dios, agradables al Padre. Y cuando hablamos de ser hostias vivas, santas y gratas a Dios, estamos hablando de dar un testimonio de Cristo en todo lugar. Hay una monición cuando uno va a bendecir una casa. El bendicional lo dice, pedimos para que desde esta casa se sienta o se respire la fragancia de Cristo. Es decir, el cristiano tiene que oler a Cristo. El cristiano tiene que llevar a Cristo. Y qué bonito es cuando uno puede, tal vez aunque uno no lo sepa, pero detectar a alguien que es un cristiano, en su rectitud, en su honradez, en su lealtad, en su espíritu de servicio y de disponibilidad. Pero esto es fruto de ser hostias vivas agradables al Padre, es decir, dar testimonio de Cristo en todo lugar y a quien lo pidiere. Pero también va a decir primera de Pedro 3:15, tenemos que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. Esta cita es una de las citas célebres que nos presenta la Fides et Ratio. Da razón de nuestra fe, da razón de nuestra esperanza. Tenemos que decir en qué creemos y por qué creemos. Da razón de mi fe. ¿Por qué creo? Sin caer en un fideísmo, sin caer tampoco en un racionalismo. Por eso la Fides et Ratio, que es una carta encíclica de San Juan Pablo II, habla de eso, del equilibrio que debe de existir entre fe y razón. Dice una cita muy bella de Fides et Ratio, que dice que la fe y la razón son las dos grandes alas que nos llevan a la contemplación de la verdad.
Pero tenemos el sacerdocio común de los fieles. Todos los que son bautizados tienen el sacerdocio común. Pero también existe el sacerdocio ministerial o jerárquico, que ciertamente aquí hablamos del sacerdocio ya ordenado. ¿Se recuerdan cuáles son los 3 grados del orden sacerdotal? Diácono, presbítero y obispo. Excelente, así es. Ahí están los 3 grados del orden sacerdotal. Diácono, presbítero y obispo. Pero la diferencia que se debe de dar o se da entre el sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio ministerial es que yo tenga una casulla y ustedes no la tengan. Eso no es una diferencia. Eso es una acción litúrgica. Nuestro sacerdocio no tiene que estar, o su diferencia es esencial, no solo gradual, no solo accidental. El sacerdocio ministerial está también en vistas a servir al pueblo de Dios. Y por eso este sacerdocio ministerial dirige al pueblo sacerdotal a que juntos efectúen el sacrificio eucarístico, ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo. Por eso en la liturgia dice que todo párroco debe de tener una misa en acción por el pueblo de Dios, aplicarla por el pueblo de Dios, aplicarla por todas las intenciones. Posiblemente el sacerdote pueda decir la intención o no la pueda decir, pero en su interior él sabe que esa misa es aplicada por el pueblo de Dios. Y aquí esto es muy importante porque juntos celebramos la Eucaristía. Por eso en la liturgia hay que corregir a veces algunas moniciones que no están bien dirigidas, porque todos celebramos la Eucaristía, pero hay uno que preside, in persona Christi, que es el sacerdote ministerial, el sacerdocio ministerial. Él preside en persona de Cristo y él en ese momento hace las veces de Cristo en el altar. Después nosotros participamos, celebramos y estamos presentes en la celebración, en el ofrecimiento eucarístico, ofreciendo por todos. En cambio, el fiel, el que tiene el sacerdocio común, participa en virtud del sacerdocio real. Es decir, participa de la oblación de la Eucaristía en la oración y en la acción de gracias. Por eso es que la misma Eucaristía debe de tener una intención. Algunos padres dicen, como no hay intención de la misa, no celebro. Yo aquí, haya o no haya intención, yo celebro. Porque la intención se puede aplicar por toda la comunidad. Y por eso es que la Iglesia quiere redescubrir esta imagen tan bella del sacerdocio común de los fieles. Pero este ejercicio del sacerdocio común se debe de dar en los sacramentos. Fíjense que nuestra comunidad es una comunidad reunida en torno a los sacramentos. Hagamos una especie de un examencito rapidito. ¿Cuántos sacramentos tenemos en la iglesia? 7. ¿Cuáles son los sacramentos de curación? Confesión y unción de los enfermos. ¿Cómo? Confesión, unción de los enfermos. Muy bien. ¿Sacramentos de iniciación cristiana? Bautismo. El bautismo. La Eucaristía y Excelente. ¿Y los sacramentos de servicio a la comunidad? Matrimonio, orden sacerdotal. Excelente. Esta estructura es la estructura que maneja el Catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos, cuando las definiciones que daban, no sé si se recuerdan, eran definiciones muy concretas que decían los sacramentos son los signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, que es una definición muy concreta y puntual. Pero los fieles
incorporados a la iglesia por medio del bautismo, dice que deben de tener una participación activa y consciente en los mismos sacramentos. Así, por ejemplo, el fiel que se acerca al sacramento de la confirmación debe de entender que él se va a vincular más estrechamente con la iglesia, porque se va a enriquecer con la fortaleza del Espíritu Santo. Y sobre él vendrá la asistencia del Espíritu Santo para que él pueda testimoniar. Recibimos el Espíritu Santo para ser testigos del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo para que podamos testimoniar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Pero también es necesario que el fiel participe en el sacrificio eucarístico. Hay una cita muy bella de la Sacrosanctum Concilium, que no la tengo ahorita en mente el numeral, pero dice que la Eucaristía es cumbre y fuente de la vida cristiana. Es decir, todo lo que yo hago, leer en la Eucaristía, servir como ministro, dar catequesis, hacer los adornos de la procesión, trabajar en la pastoral de la caridad, posiblemente asistir al sacerdote en los momentos litúrgicos o apoyar de diversas maneras según el apostolado que ustedes hagan, según el carisma, el don que Dios les haya dado. Todo eso tiene que partir de la Eucaristía, porque es fuente. Es decir, yo puedo ir a llevar una bolsa de víveres porque la Eucaristía me da esa fuerza. Yo puedo hacer el adorno de la procesión, yo puedo organizar la procesión, yo puedo presentar los estatutos de la hermandad, yo puedo hacer que la hermandad continúe trabajando porque participo de la Eucaristía. Yo puedo servir en la liturgia como ministro, como lector, como monaguillo, o estar en la pastoral de medios de comunicación, porque mi fuente es la Eucaristía. Pero también encima, porque todo ese trabajo que yo hago debe de llegar hacia la Eucaristía. Es fuente y es cima, o culmen, si ustedes le quieren poner otro sinónimo. Es fuente y culmen de la vida cristiana. Y aquí es donde nosotros en realidad participamos activamente de ella. Participamos en la Sagrada Comunión. Somos parte de la celebración. Yo por eso les digo, la presencia de Dios está en la misma comunidad. Por eso es que yo les puedo decir, el Señor esté con ustedes. Porque Dios está presente en la misma comunidad. Donde 2 o 3 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pero también el fiel se debe de acercar al sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia, como muy bien sabemos, es el sacramento por el que hemos perdido la gracia de Dios, la podemos recuperar. Como dice el Papa Francisco, el sacramento de la penitencia no es una lavandería. Porque de repente cuando uno quiere mandar a lavar su traje, como decimos en buen chapín, un su tacuche ustedes, o un su vestido que se va a poner usted para la graduación, los 15 años o la boda de alguien, y a veces está manchado, hay que darle un lavado, pues para que esté bien, pues se levanta la lavandería, pero después se mancha, nos lo quitamos y lo volvemos a lavar. El sacramento de la penitencia no es una lavandería. El sacramento de la penitencia es el encuentro con aquel que es misericordioso, que no me juzga, no me señala, pero sí me pide algo, conversión. Por eso es muy importante que al acercarnos al sacramento de la confesión hagamos una profunda examen de conciencia y que esto nos ayude a entender que lo que nosotros vamos a confesar nos duela, para ya no volverlo a hacer. Ciertamente el sacerdote, pues, perdona los pecados no en nombre de él, sino que en nombre de Cristo. Y por eso, queridos hermanos, es muy importante en este caso la participación activa y consciente como sacerdocio del sacerdocio común en los mismos sacramentos. Y ahora me voy de nuevo al otro documento, porque voy a hablar ahora de la experiencia también de nuestra iglesia como familia.
Hemos hablado de la experiencia del pueblo de Dios, que es una experiencia enriquecedora en nuestra vida, pero fíjense que también hablamos de que la iglesia es imagen de una familia. Y hay un exegeta que es de apellido Jeremías. Él va a decir que en este caso, la imagen favorita de Jesús para significar el nuevo pueblo de Dios es la familia de Dios. Cuando hablamos, queridos hermanos, de la iglesia, de la familia de Dios, estamos hablando de aquellos que participan íntimamente de esta iglesia y que es vista como familia de Dios. Yo les pediría que leyeran la Lumen Gentium en el numeral 6. Es un numeral muy bello, porque este numeral 6 va a hablar de que la iglesia es casa de Dios, pero no es la que está ahí en Carretera Salvador, ustedes, ¿verdad? Y cuando hablamos de que es casa de Dios, es porque en esa casa de Dios habita la familia. La Gaudium et Spes en el numeral 40 nos va a decir que la familia, en la familia se reúnen los hijos de Dios. Ciertamente, la familia también es considerada como una imagen apropiada para expresar la dimensión sacramental de la iglesia. A tal punto que por la participación plena de esta familia de Dios, dice que nosotros como bautizados adquirimos una relación vertical que nos lleva hacia amar a Dios. Y yo creo que en esto, queridos hermanos, lo hacemos bien. Esta dimensión vertical que por ser bautizados y por ser hijos de Dios en Cristo, hacemos el elemento central de amar a Dios, de rendirle honor, majestad y culto a Él. Pero también existe una dimensión horizontal, que en consecuencia es amarnos los unos a los otros como hermanos, en la diferente variedad que tendremos de dones, carismas y de vocaciones y de ministerios. Y a mí me gusta mucho un ejemplo que se pone, porque recordemos muy bien que los obispos son los representantes de la paternidad divina. Es decir, el obispo hace presencia en el clero, ¿verdad?, en el presbiterio, como un padre espiritual para el presbítero. Y el presbítero hace referencia a la fraternidad que él tiene que tener como familia de Dios para conducir esta familia que se le ha entregado en una determinada parroquia al obispo. Y esto nos hace pensar en la realidad tan importante de sentirnos hermanos los unos a los otros. Ciertamente, cuando hablamos de la iglesia como familia de Dios, tenemos que tocar un punto muy importante: la iglesia doméstica. El Concilio Vaticano II le puso mucha atención a la iglesia doméstica, tanto así que en este tiempo de pandemia se escuchó bastante decir que debemos de seguir viviendo como iglesia doméstica. Ciertamente, cuando hablamos nosotros de iglesia doméstica, no solo estamos hablando de que la familia tiene un origen biológico o sociológico, sino que estamos hablando que la familia es una pequeña iglesia, es decir, una iglesia doméstica, es una iglesia del hogar, en donde nosotros, como sacerdotes, teniendo el sacerdocio común de los fieles, desde ahí debemos de orar, pedir y hacer uso de nuestro sacerdocio común. Me recuerdo muy bien el año pasado, cuando se cerraron nuestros templos, porque la iglesia nunca se cerró el templo. La iglesia siguió y sigue. El templo fue lo que se cerró. Pero cuando cerramos nuestros templos, teníamos ese deseo de seguro de participar en la Eucaristía, de acercarnos al sacramento de la confesión,
de recibir la comunión, pero por obvias razones no podíamos. Pero surgió el hecho de decir, vivan la liturgia como iglesia doméstica. Asuman esta realidad tan importante de la iglesia doméstica. Ciertamente tenemos el templo como nuestro lugar de culto, pero en estas realidades tan difíciles como la pandemia, teníamos que hacer experiencia de iglesia doméstica. Es decir, hoy la iglesia estaba ahí en su hogar y sigue estando en su hogar. Esa iglesia pequeña, esa iglesia del hogar, se debe de seguir en este caso fortaleciéndose por medio de la fe y de los sacramentos. Obviamente, no podíamos llevarles a Jesús sacramentalmente, pero sí estaba y sigue estando con ustedes Jesús espiritualmente. No podían comer el cuerpo de Cristo, pero sí podían comer el pan de la palabra. Y esto nos hace pensar en la dimensión tan importante de comer la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios y de crear verdaderamente una experiencia, en este caso, de una iglesia doméstica. Cuando yo hablo también de iglesia doméstica, no tenemos que dejar de ver también la experiencia de la iglesia, perdón, de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia de Nazaret, nosotros la tenemos como un prototipo y modelo de nuestras familias cristianas. En esa realidad de la familia, de la Sagrada Familia de Nazaret, se encuentra también, pues, injertada nuestra familia cristiana, convocada por papá, mamá y los hijos. En este caso, José, María y Jesús. Y en esa familia que pasó por realidades difíciles, problemas económicos, penas, situaciones difíciles como también nosotros hemos podido pasar en nuestra vida cristiana, nos vemos reflejados en esa Sagrada Familia de Nazaret, que seguro ella pues también intercede por nuestra familia, intercede por nuestra vida, pero sobre todo nos anima también a seguir adelante, sabiendo que la realidad tan difícil de las familias, sobre todo en este tiempo de pandemia, sigue estando ahí. Pues que esta experiencia de ser iglesia doméstica nos ayude de verdad a amar más esta iglesia de la cual somos parte también nosotros, y que nos ayude sobre todo a ejercer también nuestro sacerdocio común de los fieles, que es muy importante. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre esta imagen que hemos visto como Iglesia Pueblo de Dios, y después una imagen que Cristo mismo ha querido reflejar como la familia de Dios, ¿verdad? En la cual nosotros participamos también como nuestro sacerdocio común de los fieles. Buenas tardes, padre. Saluda Juan. Adelante. Me recuerdo hace bastantes años, no sé si usted conoció, bueno, la mayoría de los que estamos aquí creo que sí, al padre Richard Godoy. Él, cuando fue párroco de la Merced, tuvimos un encuentro ecuménico con los luteranos. Ajá. Y recuerdo que vino el padre Richard y le propusieron los sacerdotes luteranos celebrar una Eucaristía, y él aceptó, pero si él presidía. O sea, el sacerdocio luterano no es válido, padre. El sacerdocio luterano. Lo que pasa es que podemos tener experiencias con comunidades que sería el ecumenismo, ¿verdad? Pero ciertamente para esa situación hay que pedir permisos especiales, que solo los puede entregar el ordinario del lugar. Por ejemplo, si yo quisiera celebrar una misa con los luteranos, puedo tener en este caso permiso del ordinario del lugar. Porque recordémonos que ellos no es, o sea,
no están prácticamente bajo la autoridad del Papa, ¿verdad? El caso de los anglicanos, con los que nosotros podemos hacer o tener un mejor diálogo es con los anglicanos. Les voy a decir por qué, porque el problema no es teológico, el problema es cultural, el problema es una cuestión de autoridad, porque recordémonos que para ellos la máxima autoridad, ¿quién es? La reina, ¿verdad? Hay que ver un poquito lo que pasó del por qué se dio esa fragmentación. Recordémonos que en ese tiempo el rey de Inglaterra era Enrique VIII. Y cuando él tiene su matrimonio, le nace recuérdense que el primogénito tenía que ser varón para que fuera el sucesor del trono. Pero ¿qué si a él le salió una mujer? Entonces, cuando ocurre esto, lo que tocaba era que el sucesor no podía ser una mujer, sino que tenía que ser un hombre. Y entonces surge que el trono de Inglaterra lo iba a heredar Carlos V. Entonces dijo Enrique VIII, no, le voy a pedir la nulidad al Papa. Pero el Papa no se la concede porque por ese caso no puede existir nulidad matrimonial. Entonces dice, no, entonces ya saben qué, les agradezco mucho, rompo comunión con la iglesia y yo me declaro como la autoridad máxima en Inglaterra. Por eso, nosotros, pero ellos sí siguen los sacramentos, pero somos con los quienes podemos tener más diálogo en el ecumenismo. Pero también para estas situaciones tenemos que pedir permiso para alguna celebración. Los anglicanos sí han deformado un poquito esto porque ahí pues ya han existido mujeres sacerdotisas, llamémosle así, ¿verdad? Ahí ya muchos anglicanos, cuando miran esto, se empezaron ya a pedir la integración a la iglesia católica, ¿verdad? Pero sí podemos, pero tenemos que tener en este caso los permisos del ordinario del lugar, es decir, del obispo. Gracias, padre. Sí, en esa ocasión no, el padre Richard aceptó que se celebrara la Eucaristía, porque fue un retiro para jóvenes. Él con gusto lo acepto, pero yo presido. O sea, no, ustedes como co-celebrantes, yo voy a presidir la Eucaristía y se hizo ahí, ¿verdad? Con luteranos. Gracias, padre. Dios le bendiga. Excelente tema, padre. Gracias, Juan Mena. Muy amable. Bueno, ¿alguien más ustedes? Pues bueno, si ya no hay ninguna pregunta, ningún comentario, pues yo me pasaría a retirar porque tengo ya la misa a las 4 de la tarde. Pues aquí ustedes en la Escuela de Cristo hay mucha misa de boda, 15 años y un sinfín de cosas, ¿verdad? Ustedes, entonces, creo yo que el otro sábado también tengo misa a las 4, entonces vamos a hacer pues la dinámica como la hemos hecho ahora. Pues si quieren, culminemos dándole gracias a Dios porque nos ha convocado en un pueblo. Nos ha pensado, nos ha amado y nos ha dado la posibilidad de insertarnos a este pueblo por medio de la fe, especialmente por el sacramento del bautismo. Agradezcámosle a Él y pidámosle pues que nos dé siempre su gracia para poder seguirle, sabiendo que a quien seguimos es a Él, vamos con Él porque somos un pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por lo que tú nos das. Gracias por la vida, gracias por la fe y gracias porque a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos, sigues confiando en nosotros, nos sigues revitalizando con la fe y con los sacramentos, nos sigues dando tu gracia, tu perdón y tu misericordia. Pedimos humildemente que acojas nuestras intenciones, que te elevamos desde nuestra condición del sacerdocio común de los fieles, para que nosotros en realidad podamos, pues en este caso, seguir dándote gracias por todo lo que tú nos concedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, Hacemos su corazón semejante al tuyo. Eternos. Jesús manso y humilde de corazón, Hacemos su corazón semejante al tuyo. Semejante al tuyo. el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Santo, Espíritu Santo.